Hola amigos, bienvenidos a esta clase semanal de la Palabra de Dios. Me conoces, José Moreno, y estamos aquí para que tú semana a semana con tu familia o tus amigos estén pendientes de la Palabra del Señor, la Palabra que Dios tiene para ustedes. Vemos estas clases semanales de manera secuencial y en esta ocasión estaremos viendo la porción número 19 que va de Éxodo 25 a Éxodo 27. Por nombre lleva tradicionalmente esta porción el nombre de ofrendas en hebreo teruma. Qué hermosos son los idiomas. Por cierto, la semana pasada, estamos en febrero ahora que estamos grabando esta clase, y todos sabemos que el mes de febrero en cuestión de climas pues es muy cambiante, ¿no? Se le llama, muchos le dicen febrero loco porque a veces hace mucho calor, a veces hace frío, a veces llueve, a veces no se sabe si sacar el paraguas, el suéter, el saco, el abrigo o salir en ropa de verano, en fin. Pero pues hablando de idiomas, ¿tú sabes cómo se dice cuando va a llover en alemán? ¿Tú sabes cómo se dice? Se dice Gotteskein. Tengo unos vecinos alemanes, voy a preguntarles si así se dice. Gotteskein. Y bueno, por cierto, vamos a ver en esta ocasión, las ofrendas, te decía, terumá. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra familia? ¿Qué tiene que ver esto con el ambiente al interior de nuestra casa? A medida que el tiempo pasa, las personas están pasando mucho más tiempo en su casa, ya sea que trabajen a distancia o ya sea que tomen clases en línea, etcétera, etcétera. Y necesitamos un buen ambiente en casa, ¿no te parece? Pero sería muy bueno que tomáramos en cuenta las cuestiones que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver tres muebles que estaban en el tabernáculo allá en el desierto con Moisés y que serían tres muebles muy buenos que estuvieran también en tu casa. Esto no significa que tengas que hacer una lista de las mueblerías que tienes cerca y ver precios, diseños, modelos, colores, en fin, sino que son muebles un tanto diferentes. Acompáñame a la escritura porque en Éxodo capítulo 25, versículos 1 al 4, dice el Señor así. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel para que tomen para mí ofrenda. De todo hombre que disponga su corazón, tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y cobre, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino y pelo de cabra. La lista continúa. Sí, efectivamente, Dios pidió una ofrenda, por eso el nombre de esta porción así se llama terumá, que significa ofrenda. Dios pidió una ofrenda para que se construyera el famoso tabernáculo del desierto. Muchos lo conocen como el tabernáculo de Moisés. Tabernáculo, para aquellos que no estén familiarizados con esa palabra un tanto extraña, un tanto antigua de nuestros abuelos, bueno, pues era una tienda, era una especie de carpa portátil. Si tú has visto alguna carpa grande en algún lugar, tú sabrás que son lonas muy grandes que se pueden transportar de un lugar a otro. Hay que hacer un trabajo, pero no son edificaciones firmes que están pegadas al piso y que no se puedan mover. Por el contrario, se pueden mover. Ahora, el tabernáculo de Moisés, podríamos decir que es algo así como la antesala, ¿sí? El proyecto previo de lo que sería más adelante los templos en Jerusalén. Y digo los templos porque se construyeron dos templos, eso sí, de roca, pegados al piso, bien cimentados, pero hay un detalle muy interesante. La Biblia obviamente habla de la destrucción del primer templo y predice la destrucción del segundo templo, la cual obviamente sucedió en el año 70. Por mano del Imperio Romano. Los templos, aquellas edificaciones pegadas al suelo,
se destruyeron, finalmente se destruyeron, pero hay algo interesante con respecto al tabernáculo de Moisés. La Biblia nunca menciona que éste se haya destruido, nunca menciona que se haya perdido, nunca menciona que se haya extraviado. Y aunque el día de hoy obviamente no hay ningún museo que tenga el tabernáculo o su mobiliario, de todas maneras es hermoso ver que en la palabra de Dios no hay ninguna alusión a su destrucción o pérdida del tabernáculo de Moisés. ¿De qué nos habla de esto? El tabernáculo de Moisés era el lugar donde Dios se juntaría con Israel, donde se encontrarían. Es un lugar de encuentro. Y a lo que voy es que es muy bonito que este lugar portátil, como es nuestra vida, como es la vida de tu familia, la mía. Hoy puede ser que estés en esta ciudad donde me estás viendo, me estás escuchando, o puede ser que para el mes próximo estés en otra ciudad. Así, de esa misma manera tan portátil es la presencia del Señor, en la posibilidad de encontrarnos con el Señor en donde quiera que vayamos. Y ese lugar de encuentro, ese lugar de reunión, no tiene por qué jamás desaparecer, no tiene por qué jamás destruirse. Los lugares fijos al suelo suelen llegar a convertirse lamentablemente en algo así como unos lugares, pues ¿qué te diré? Como que pensamos que solo allí y nada más allí está la presencia de Dios, pero eso no fue lo que Dios dijo, eso no fue lo que Dios quiso. Dios quiso que se hiciera un tabernáculo para que fuera portátil y fuera a donde fuera que viajara el pueblo de Israel, allí iría la presencia de Dios con ellos. Pero el texto que te leí es de la versión textual y quiero hacerte hincapié en estos versículos de capítulo 25, versículos 1 al 4. Cada vez que dice el Señor ofrenda, dice varias veces ofrenda. Pero lo que pide lo podríamos clasificar en tres tipos. El primer grupo de las cosas que el Señor pide, de los objetos que Él pide, son pieles de tejones, pieles de carneros, lana de diversos colores, pelo de cabra. Todos estos elementos los podríamos agrupar en una ofrenda de tipo animal, ¿sí? Procedentes de los animales. En cambio, la madera de acacia y el aceite de oliva son ofrendas que provienen de los vegetales, ¿verdad? Un árbol es vegetal, los olivos son vegetales, las aceitunas son vegetales, así que también hay una ofrenda vegetal. La primera fue ofrenda animal, la segunda ofrenda vegetal, pero también pide oro, plata, cobre y piedras de ónice. Aquí donde yo vivo las conocemos como ónix, una piedra muy, muy bonita. Estas son ofrendas de tipo mineral. Así que tenemos, como nos decían cuando éramos niños, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Estas cosas son cosas que Dios hizo en la creación. Y realmente Dios nos está pidiendo lo que Él creó. ¿No se te hace curioso que Él pida lo que Él creó, lo que Él hizo, lo que es de Él? Es muy interesante. ¿Por qué pediría Dios lo que es suyo? Y si nos los pide, ¿qué es en verdad lo que está pidiendo? Lo que quiero que me acompañes aquí es que veamos un poco más profundo en la Escritura qué es en realidad lo que Dios está pidiendo. En realidad Dios está pidiendo oro, plata. En realidad Dios está pidiendo cosas. Eso es lo que en realidad está pidiendo cuando todo lo que hizo es suyo. Todo lo que Él pide es realmente lo que Él dice. Pero dice así, primero dice, para mí. Toma de Israel, dice, para mí ofrenda. Y la versión textual tiene el mí en mayúscula. Toma para mí ofrenda. O sea, la ofrenda es para mí. Y luego dice, es mi ofrenda. O sea, como si dijera Dios, es mi ofrenda, son mis cosas y tómalas y tráemelas para mí. Es muy interesante. Cuando tú le das a una persona lo que es suyo, ¿qué es lo único que le podrías añadir a ese obsequio, a ese regalo, a esa teruma? Lo único que tú le podrías añadir es tu cariño, lo único que tú le podrías añadir es tus ganas de darlo, tu intención, tu buena actitud, en pocas palabras, tu corazón. Efectivamente, lo que Dios estaba pidiendo al pueblo de Israel no eran cosas. Lo que Dios estaba pidiendo finalmente era su corazón.
En Proverbios 23:26, la palabra dice: Hijo mío, dame tu corazón. Eso es lo que realmente el Padre está diciendo. Y en Salmos 108:1 habla de alabar a Dios con todo el corazón. Si te fijas, realmente la ofrenda que está queriendo Dios de nosotros. Una ofrenda donde verdaderamente se busca la intención, nuestra esencia, las ganas que nosotros tenemos por encontrarnos con Él. ¿Cómo es tu reunión semana a semana? ¿Ya te estás reuniendo con tu familia semana a semana? Júntalos. Dios pidió un día a la semana, porque sabes que una de las mejores cosas que nosotros podemos ofrecerle al Señor es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Lo más valioso que tenemos en nuestra vida es nuestro tiempo. Ni siquiera las cosas físicas, vaya, ni siquiera nuestro cuerpo. Todo lo que tenemos físicamente, todo se nos ha dado, no es nuestro. Este cuerpo no es nuestro. Vaya, el nombre que se nos dio se nos va a cambiar en la próxima vida. Pero lo único que tenemos es nuestro corazón, nuestra esencia, nuestro ser interior. Y el tiempo que ocupamos en esta vida es lo más valioso que tenemos. Así que te invito a que separes de toda la semana, un día a la semana, para que juntes a tu familia. Y en ese tiempo, con todo el corazón, ustedes pongan ahí una música. O si sabe alguno de ustedes tocar un instrumento, pero lleguen con un buen corazón, con un buen ánimo, con muchas ganas de estar con el Señor, con ganas de encontrarse. De eso se trata el tabernáculo. Y eso tiene que estar en nuestras casas. Ese lugar, ese momento, ese tiempo, esa actitud, esa terumá, esa ofrenda, ese regalo para Dios. ¿Sabes qué, Dios? Este tiempo, este corazón, estos corazones de esta familia son para ti. Hebreos 8:10, otra cita, y te voy a repetir las citas para que tú las busques y las leas con tu familia. Proverbios 23:26, Salmo 108:1 y Hebreos 8:10. Hebreos 8:10 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, pero hagámoslo de todo corazón, confiadamente. En Éxodo 25:8-9 dice así. Vamos a ver qué iban a hacer con todas esas cosas, que ya sabemos que lo importante no eran las cosas, sino la actitud con las que se hacían. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esta es la clave y esto es lo que yo quiero que remarques tú ahí en tu Biblia. Y habitaré en medio de ellos. Cada vez que tú le ofreces a Dios tu corazón, entonces Él viene a vivir contigo. Dice versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios quiere vivir con nosotros, pero quiere que las cosas se hagan a su manera. Es cierto, nosotros somos los anfitriones, nuestro corazón es el anfitrión, pero para que se sienta bien, realmente nosotros tenemos que hacer que las cosas sean como se hacen a la manera de Dios, como a Él le gustan. En una ocasión yo acudí al dentista y digo, ¿quién no ha acudido al dentista? Y verdad que es muy, muy tenso ir con el dentista desde que entras y empiezas a oír el ruidito ese y luego cuando te dice siéntese y saca su jeringa y te va a inyectar. Sin embargo, cuando fui con este dentista, llegué, tenía una sala de estar de espera muy, muy agradable, con una música muy agradable, y ya cuando yo pasé y empecé a platicar con él, él me dijo que hizo todos esos cambios, puso la sala, los colores, la ambientación, la música, de acuerdo al gusto de los clientes, para que estuviéramos a gusto, para que fuera de nuestro agrado. Y realmente yo me sentí mucho mejor en esa ocasión que fui al dentista y mi visita fue bastante agradable. De la misma manera y mucho mejor nosotros podemos ambientar nuestro corazón, nuestra casa, el ambiente de nuestra familia para que sea agradable para el Señor. ¿Cómo lo estás haciendo el día lunes? ¿Verdad? Debes de buscar que haya armonía, alegría. ¿Qué te parece el martes? Que haya acuerdos. El miércoles sonrisas. El jueves, ¿verdad? Que haya, que entre todos ustedes verdaderamente no haya discordias, sino por el contrario, abrazos,
besos, muestras de cariño. Cuando llegue el viernes, el séptimo día, ¿verdad? Por la tarde, ustedes se van a sentir muy contentos y muy agradables y van a estar dispuestos para alabar y recibir al Señor. Y el Señor se va a sentir muy bien en ese ambiente. Mateo 18:20 dice allí, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo. Jesús nos dijo donde 2 o 3. Fíjate que muchas veces pensamos, regresando a esos templos fijados sobre el suelo, imponentes, hermosos, lugares agradables donde se reúne mucha gente, pensamos que esos son los lugares santos, esos son los lugares sagrados y esos son los lugares donde poseen, por así decirlo, la franquicia de la presencia del Señor. No, por supuesto que no. Es muy cierto que Dios nos quiere reunidos en multitud en algunas ocasiones al año, por supuesto que sí. Sin embargo, la presencia del Señor, lo que más le agrada es cuando hay 2 o 3 y las familias son muchas veces de 2 o 3. Por ejemplo, un matrimonio, esa ya es una familia, ¿verdad? O bien a lo mejor está mamá, papá y un hijo. Es muy pequeño el grupo, pero eso ya es los 2 o 3 y allí dice el Señor Jesús que allí estaría con nosotros. También puede ser que solamente sea mamá con sus hijos o solamente papá con sus hijos. O, en fin, puede ser que sea una familia pequeña, pero Dios no menosprecia lo pequeño. Al contrario, le gusta estar allí. Te vuelvo a leer la cita, Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre. No dice donde 2,000 o 3,000 congregados, no, donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios quiere vivir con nosotros, en medio de nosotros. Allí donde dice Éxodo 25, habitaré en medio de ellos, la palabra en hebreo es betohem, que significa habitaré en medio de ellos, pero sobre todo es, o mejor dicho, es habitaré en ellos. Si nosotros nos fijamos más adelante en el estudio de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que el tabernáculo fue puesto precisamente en medio de todo el pueblo de Israel. No era un lugar al que ellos tenían que acudir lejos, sino que estaría allí. ¿Te imaginas que Dios viviera en medio de todos nosotros, en nuestra casa? Que estuviera con nosotros cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, que estuviera cuando comemos, que estuviera cuando platicamos. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 que nos habla del futuro, fíjate lo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así de cercano quiere el Señor nuestro Dios ser para nosotros, así de cercano. Tú una cena la disfrutas con tu familia, la disfrutas con tus amigos, pasas un tiempo agradable con ellos. Bueno, Dios quiere que tú también pases tiempos agradables con Él. Y no solo tiempos, no quiere estar de visita, quiere vivir contigo, comer cuando comes, dormir cuando duermes, despertarse cuando tú te despiertas. Buscar también soluciones junto contigo a tus problemas y gozar tus alegrías, ver cómo tus hijos crecen, enseñarles juntamente contigo la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Te voy a leer una escritura en 2 de Corintios para que veas que en el llamado Nuevo Testamento, los apóstoles y todos los que escribieron en él tenían precisamente grabado esto que estamos viendo de Éxodo 25. En realidad, ellos no tenían la idea que se tiene en Occidente y en otro tiempo. No, ellos tenían la idea de que Dios viviera en nosotros. Quiero que observes este concepto en 2 de Corintios 6, 16 al 18. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Está hablando de lugares sagrados y lugares profanos, ¿verdad? Dice: porque ustedes son el templo del Dios viviente. Sí, por supuesto. No pienses tanto en esos lugares. Hay gente que añora estar en lugares sagrados porque por alguna razón no ha podido estar, o por cuestiones de salud, distancia, en fin. La gente se cambia de ciudad y dice: es que cuando íbamos a aquel lugar, allí sí estaba la presencia de Dios. Dios dice: tú eres el templo de Dios viviente. Sí, tú eres el templo. Dice: y como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. Ahí está el Betohem.
de Éxodo, aquí está en 2 de Corintios. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que en este capítulo de Éxodo 25, aunque muy lejano en el tiempo y posiblemente en tu cultura, en cosas que tú a diario vives, debe de ser algo muy cercano y muy cotidiano para nuestras vidas. Así que el día de hoy, cuando llegues a tu casa o si estás en ella, dile a alguien en tu casa: ¿sabías que Dios vive aquí con nosotros? ¿Sabías que Dios está con nosotros? Si Dios está con nosotros, entonces nuestra vida obviamente tiene que ser de manera que le agrade. Pero yo te dije que íbamos a ver algunos muebles. Vamos a ver 3 de ellos, 3 de los principales que estaban. Vamos a ver el arca que estaba ahí en el tabernáculo y cómo es que, qué representa esto para nosotros y cómo es que podemos traer ese mueble a nuestra casa el día de hoy. Los panes de la proposición o los panes que estaban allí, y también vamos a ver el candelero de oro. Esos 3 muebles hermosos, espero que tú tengas una idea de cómo eran. El primero de ellos, Éxodo 25, 22. Dice, hablando del arca del testimonio, dice: allí me encontraré contigo y hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandamientos para el pueblo de Israel. El arca es una caja, ¿sí? Es una caja de madera, más o menos con las dimensiones que estoy haciendo con mis manos, toda cubierta de oro, y tenía una tapa toda de oro puro, y encima de ella tenía 2 querubines viéndose uno al otro. Seguramente tú has visto, y si no, puedes ver fácilmente una representación de ello. Y esta arca representa la presencia del Señor. Pero si te fijaste lo que dice allí: allí me encontraré contigo. Esa arca, esa caja, contenía varias cosas y era el mueble más importante del tabernáculo, el mueble más sagrado, el que estaba hasta adentro. Pero lo que quiero resaltar el día de hoy es que dice aquí, que dice: allí me encontraré contigo. Y la tapa, esa tapa, que esta versión lo dice de una manera que podemos entenderlo, en hebreo es la palabra caporet, que viene de kafar, otra palabra que significa cubrir, pero no solamente significa cubrir, sí, esa tapa de oro significaba cubrir, significaba absolver, significa perdonar. Esa tapa de oro significa eso. ¿Sabías tú que Dios quiere vivir contigo y que tú entiendas que Él se encuentra contigo habiéndote Él perdonado? Es muy importante que el perdón nosotros sepamos que lo tenemos de Dios, pero también que sea el ambiente principal que priva en nuestra familia. En nuestra familia hay muchos errores, algunos intencionales, algunos no. ¿A quién no se le cae un vaso de leche, verdad? En el desayuno. ¿Quién no deja prendida la estufa cuando salen y dicen: oye, no es posible? ¿A quién no se le olvida o se le ocurre tirar a la basura algo que no debía haber tirado, y cuando alguien se da cuenta, oh, qué problemas? El perdón es algo que debe de estar para cosas sencillas como te mencioné, o inclusive para cosas verdaderamente graves. El perdón es lo que debe de estar entre nosotros, porque eso hace que la presencia de Dios esté entre nosotros. Acuérdate, Dios quiere que perdonemos a otros de la misma manera en que Él nos ha perdonado. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Ese lugar del arca, ese momento de confianza, de perdón, de estar junta a la familia, ese momento y ese lugar es por decirlo así, es un mueble indispensable en el hogar. Mateo 18:20 dice: porque donde 2 o 3 están, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Te acuerdas de los querubines que te mencioné? Estos querubines estaban puestos, sus caritas uno enfrente del otro, como viendo al invisible, postrados, como adorando al invisible.
Y es que para adorar a Dios, para que llegue ese día de la semana en que pones la música suave y empiezas a orar con tu familia, hijos, esposa, esposo, vamos a orar, vamos a tener este tiempo. Para que llegue ese tiempo, nosotros tenemos que estar frente uno del otro, tenemos que estar con una actitud humilde, pero tenemos que estar unidos en armonía, como aquellos querubines del arca, ¿verdad? Ese tiempo tiene que estar en nuestras casas. El segundo de los muebles que podemos traer a nuestra casa es la mesa de los panes de la proposición. Una mesa de madera del desierto cubierta de oro donde se ponían 12 panes y continuamente cada semana se estaban cambiando. Te voy a leer un poco acerca de esa mesa. Éxodo 25:23 dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos. Y pondrás sobre la mesa, versículo 30, y pondrás sobre la mesa pan de la proposición delante de mí continuamente. O sea, era el lugar del tabernáculo donde había comida. ¡Qué rico! ¿Verdad que en toda casa debe de haber comida? Pero para que haya comida se necesita trabajar. Esta mesa estaba hecha de madera del desierto, una madera de acacia, y la madera de acacia es una madera recia, una madera dura, una madera resistente. No es una madera muy estética. De hecho, lo primero que hay que hacer para trabajar con ella es quitarle de la cubierta los espinos. ¿Qué representa esta madera de acacia? Bueno, esta madera de acacia representa nuestra humanidad. En realidad nosotros somos mucho más resistentes de lo que tú crees. No somos muy estéticos, en realidad la humanidad no es muy estética, ¿verdad? Sin embargo, sí tenemos la capacidad de resistir. Hay otras maderas muy diferentes a la de acacia. Voy a decir una madera muy contraria. Por ejemplo, la madera de cedro. La madera de cedro es suave, hermosa, huele bien, se pueden hacer muebles finos de ella. En cambio, la madera de acacia no es el caso. La madera de acacia es una madera, pues sí, no es una madera muy estética, muy aromática, pero sí es una madera resistente. Quiero decirte que Dios en nuestra humanidad nos ha dado la capacidad de poder resistir dificultades, adversidades, mucho más allá de lo que podemos pensar. El día de hoy, y sobre todo las generaciones más jóvenes, no se sienten con esa capacidad. Y tratándose de comida en la casa, tratándose del sustento, como lo representa esta mesa, los jóvenes sobre todo están teniendo muchas dudas si ellos van a poder hacerse cargo de sus vidas en los años futuros. Esto está trayendo el retraso de la madurez, por ejemplo, para que ellos formen una familia, para que ellos se independicen, para que ellos pongan un negocio, porque tratándose del sustento hay mucha incertidumbre. Pero quiero decirte, Dios nos hizo como la madera de acacia, Dios nos hizo bastante resistentes. Pero hay un elemento muy interesante. Esa madera de acacia estaba cubierta de oro, y esa cubierta de oro representa la divinidad. Sí, la divinidad. Por un lado la humanidad y por otro la divinidad trabajando en conjunto. Cuando tú pones todo tu esfuerzo para que haya alimento en casa, tú también tienes que dar gracias al Señor, porque finalmente es Él el que permite que haya ese alimento. Dios ya hizo toda la comida que tú te vas a comer el día de hoy, la semana que viene, el mes que viene, el año. Dios tiene previsto todo, Dios ha provisto todo. A Él no le agarra por sorpresa nada. Ya hay suficiente sustento, hay trabajo, hay alimento, hay todo lo que se necesita. Dios está haciendo su parte. Nosotros hagamos la nuestra. ¿Sí? A lo mejor es como una sociedad, no sé, puede ser un 10% donde es nuestra participación y un 90% la participación de Él. Nosotros le echamos todo el esfuerzo para salir adelante con fe y con confianza, trabajando fuerte y duro, pero en realidad el buen resultado depende de la bendición de Dios. Así que enseña a tus hijos a trabajar con todas sus ganas, ¿sí? Que la madera de acacia resista los embates de las dificultades, las crisis que vengan y cualquier problema, que ellos resistan. Al fin y al cabo, son madera del desierto que resiste muy bien y aguanta, y están hechos para eso. Pero que no se olviden,
que realmente están protegidos por Dios, que siempre den gracias cuando tengan un alimento enfrente, que siempre den gracias cuando tengan un proyecto enfrente, un reto enfrente que haya que hacer, pero también que vean que también están apoyados por Dios cada vez que ellos vayan a tomar un paso adelante. Cuando ellos elijan una carrera profesional, si es que lo están haciendo, cuando ellos pongan un negocio o cuando ellos elijan la pareja de su vida, cuando se vayan a casar, sepan que en todas esas cosas Dios está con ellos. Es hermoso saber que en la casa el alimento, el sustento, Dios siempre está al cuidado de ellos. Pero otra cosa interesante, la mesa en hebreo se dice shulchan. Sí, mesa, shulchan. Esto no es como lo que te dije en alemán al principio de la clase, no, esto sí es en serio. Mesa en hebreo se dice shulchan, y shulchan no solamente significa mesa, sino también significa altar. Altar. ¿Por qué? Porque nuestra mesa es un altar. Es un altar, en realidad. Así que, ¿qué tipo de pláticas debemos de tener en la mesa? No cualquiera, no triviales y mucho menos denigrantes, al contrario. En la mesa se sienta con nosotros el Señor. La mesa es un lugar de bendición donde tenemos la provisión divina, el premio a nuestro esfuerzo del trabajo y donde tenemos a nuestra familia reunida. El día de hoy está siendo cada vez más difícil que nos sentemos a ese shulchan, a ese altar, a recibir juntos en familia la bendición de Dios, pero esfuérzate para que esto permanezca en ustedes. Entiendan que la mesa es un lugar, que no falte el alimento de Dios, que no falte su bendición y que no falte nuestro esfuerzo en nuestro trabajo. Y en estos últimos minutos te quiero hablar del candelero. Sí, el famoso candelero de oro, ese que viene en el escudo de Israel, ese de los 7 brazos. Sin embargo, este candelero era el único lugar donde había luz en el tabernáculo. Y la luz representa a la palabra del Señor. Pero fíjate lo que dice Proverbios 6:23 respecto de la luz. Dice, porque el mandamiento es lámpara, ahí está el candelero, y la instrucción luz. Todos queremos palabra de Dios en nuestra casa. Pero algo interesante dice, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Otro mueble que debe de estar en nuestra casa, no solamente el arca de la presencia, la armonía de Dios, el perdón, el ambiente de amor entre nosotros. El segundo mueble debe de estar el esfuerzo y la bendición, la provisión continua en nuestras casas. El tercero debe de estar la luz de la palabra y su corrección. La corrección es algo que muchas veces no gusta. ¿A quién le gusta que nos corrijan? Sin embargo, en casa es el lugar donde se deben de corregir los errores de los hijos. Las nuevas generaciones, con todo el mundo cibernético que les presenta vidas perfectas, ¿verdad? De alguna manera, poses perfectas, coches perfectos, vestimenta perfecta, look perfecto, todo perfecto. Ellos piensan que pueden llegar a alcanzar vidas perfectas y pues eso definitivamente no existe. La humanidad, somos seres humanos y obviamente continuamente nos estamos equivocando y necesitamos primeramente a nuestros padres, ¿verdad? Que más adelante funcionan como mentores y nos van corrigiendo las cosas que vamos haciendo. Cuando somos pequeños somos muy susceptibles de escuchar la corrección de papá y mamá y rápidamente obedecemos, pero a medida que vamos creciendo vamos rechazando esa corrección, esa instrucción. No hagamos eso, que en casa siempre haya la instrucción. Es cierto, papá y mamá, no puedes corregir, no puedes regañar de la misma manera a un hijo pequeño que lo haces con un adolescente, que lo haces con un hijo adulto. En la medida de sus etapas, tú tendrás que ir viendo la manera en que tú vas corrigiendo sus errores, pero por favor, que haya corrección. En Apocalipsis, capítulos del 1 al 7, del 1 al 6, dice que el Señor está corrigiendo a su iglesia, le está dando esas palabras de corrección. Así que la corrección es buena, aunque no nos guste, aunque las mamás por lo general sean las que corrijan, siempre debe de estar esa palabra, estoy bien con lo que estoy haciendo. Yo les pregunto a mis hijos, ¿les parece bien que hagamos esto? Porque a pesar de que seamos los papás,
pues también cometemos errores. Y muchas veces mis hijos me dicen, es que papá, la palabra del Señor dice así. Es cierto, es cierto. Cada vez que alguien corrige a otro, no te gusta mucho, pero cuando es con amor y con la palabra de Dios, lo mejor es corregirse. Por cierto, ¿tú sabes cómo corrigen las tortugas? O al menos, ¿en qué idiomas corrigen las tortugas a sus hijas tortuguitas? ¿Sabes? Bueno, el candelero de oro. En casa la palabra de Dios nos instruye a todos y con amor nos corrige cuando nos equivocamos. Pero para que no te quedes con la duda, ¿en qué idioma corrigen las tortugas a sus hijas tortuguitas? Pues en tortugués, obviamente. Soy José Moreno, comparte el video. No te pierdas ninguno suscribiéndote y dale like a la campanita. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la siguiente. Shalom, shalom.